los bomberos y la Cruz Roja. Esa es la fase 1. La fase 2 son personas de 60 años a más, pacientes crónicos, comunidades nativas, presos internos, ¿no? Y personal del INPE. Y en una fase 3 serían los peruanos de 18 a 59 años. Lo que nos llama la atención es que no se haya considerado, así señalado y mencionado, a los profesores, que es algo que el Ministerio de Educación puso especial énfasis, entendiendo que las clases comienzan en marzo y que se está considerando la semipresencialidad. Eso como una observación personal. ¿Cuánto del 1.000.000 de vacunas, licenciada Rosales, debe ser destinado o necesitarían ser destinados a la libertad? Recordemos que ese 1.000.000 de vacunas que llega en enero es para el personal médico esencialmente. ¿Hay un cálculo, una estimación de cuánto necesita la libertad de ese 1.000.000 de vacunas? Sí, primero para aclarar con respecto a incluir a los docentes en las fases de la intervención. Como región nosotros tenemos incluidos en la primera fase también a los miembros de mesa. Y en la segunda fase también a los docentes, y lo precisamos en la fase de la intervención. Qué bueno. Con respecto al número de dosis a recepcionar como región mínimo necesario para el personal de salud, mínimo son 25.000 dosis que estaríamos requiriendo para proteger a nuestro personal de salud que se encuentra en la primera línea. Uh-huh. Muy bien, licenciada Milagros Rosales, muchas gracias por lo que nos ha contado desde La Libertad, una región en el norte del Perú. Así como con La Libertad vamos a hacer el seguimiento respectivo en cada una de las regiones de nuestro país, cómo se vienen preparando. Así está La Libertad. Muchas gracias, que tenga muy buenos días y un feliz domingo. Muchas gracias. Gracias. Son las 9 de la mañana con 2 minutos. Continuamos tras la pausa aquí en Ampliación de Noticias. En RPP seguimos trabajando para que estés bien informado, porque bien informado tomas mejores decisiones. Sintonízanos en nuestra multiplataforma en radio y TV en simultáneo. Aquel que está vacunado simplemente pues puede salir a cantar. No hay ninguna de las vacunas, ni siquiera las que existen, para otras patologías ha demostrado ser 100% eficaz. Si bien es cierto, esta es una noticia esperanzadora, es a futuro. Este es el momento en que las personas deberían guardarse todo lo que puedan en la casa. ¿Por qué no están respetando los protocolos de la pandemia, congresista Omonte? Rechazar, por ejemplo, la cercanía de un simpatizante que quiere estar cerca en ese momento de su candidato. Pero a la gente hay que enseñarle, pues, ¿no? De candidatos Oiga, a Congreso, distancia pero social, ¿no? Sabíamos que nos estábamos enfrentando a una campaña sumamente compleja. Coronavirus. Los coronavirus son una familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. Se les llama corona porque cuando se observan en el microscopio presentan una imagen parecida a una corona. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades tan graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio y el síndrome respiratorio agudo severo. El coronavirus más reciente en aparecer causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. Un día como hoy, 10 de enero, en 1929, Tintín, el famoso reportero de caricatura, aparece por primera vez en la revista Le Petit Vingtième. Este personaje, creado por el dibujante belga Hergé, hace su primera aparición junto a su fiel compañero, Milou, en la tira cómica Tintín en el país de los soviets. La gran acogida de esta primera historia motiva al autor a desarrollar una saga que llevaría a Tintín a inhóspitos lugares del mundo, viviendo increíbles aventuras.
La serie de 24 capítulos ha vendido más de 250 millones de ejemplares, ha sido traducida a más de 50 idiomas y ha llegado hasta las pantallas de la televisión y el cine. 42 años más tarde, un día como hoy, en 1971, fallece en París la modista francesa Coco Chanel. Nacida en 1883 en un humilde pueblo francés, es abandonada por su padre en un orfanato, donde es educada por monjas y aprende a coser. Gracias a su empuje, en 1913, abre una tienda de sombreros con el apoyo económico de su antiguo amante, Etienne Balsan. Poco después inaugura su primer taller de costura, donde reemplaza los atuendos recargados de la Belle Époque por una moda más sencilla e irreverente. Desde entonces, Mademoiselle Chanel impuso un estilo que cambiaría la forma de vestir, pensar y vivir de las mujeres. Esto sucedió un 10 de enero, un día como hoy. Son las 9 de la mañana con 6 minutos. Continuamos aquí en Ampliación de Noticias. Hoy domingo 10 de enero del año 2021. Soy Jaime Chincha y los acompaño hasta las 10 de la mañana. Muy bien, estuvimos ya en La Libertad. Vamos ahora a Lambayeque, porque lo que queremos también conocer, además de la planificación de la vacuna, como lo hemos hecho con La Libertad, es poder conocer en primera persona o desde las personas o los responsables de la Gerencia Regional de Salud, cuáles son las medidas restrictivas y los protocolos que se están implementando en la región Lambayeque con el anuncio de la nueva variante del coronavirus, las medidas concretamente que se están tomando. El doctor Hugo Echeandía es el gerente regional de salud de Lambayeque y nos atiende hasta hora de la mañana. Doctor Echeandía, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días y un saludo a todo el Perú, especialmente al departamento de Lambayeque. Bueno, el panorama acá en Lambayeque, si me permites rápidamente, ha habido un incremento de un 15 también al 20% de casos durante estos días de festividad, tanto por Navidad y por Año Nuevo. Hemos tenido un incremento de muertos también y de casos por día. Lo que tenemos nosotros, a pesar de ese incremento que ha habido del 15 al 20%, todavía tenemos reserva, digamos, en las camas para tener los pacientes leves a moderados. Estos pacientes positivos o clínicamente diagnosticados leves o moderados, todavía tenemos camas para hospitalizarlos. ¿Cuántas camas les quedan? En camas para observación, digamos, de estos pacientes leves y moderados, tenemos 250 entre los dos hospitales que atendemos. Y hay un 60% nada más de ocupación. Ha aumentado un poquito al 70% y quedan todavía. Pero lo crítico es que tenemos necesidad de camas UCI, porque tenemos 32 camas UCI y sí están totalmente llenas. O sea, no tienen en este momento camas UCI disponibles en Lambayeque. Porque, mire, lo contradictorio es de que nosotros tenemos un hospital que ha hecho reconstrucción con cambios y hay 25 camas totalmente equipadas con ventiladores, con monitores, con todo lo que se tiene tecnológicamente para tratar pacientes graves en UCI. Pero lo que no tenemos son los especialistas. Eso es muy importante, doctor Echeandía, y hay que repetirlo. Cuando uno habla de camas UCI, no habla solamente de la cama, el ventilador y toda la infraestructura, todo el equipo que se necesita, sino que estamos hablando también y fundamentalmente de intensivistas. Y eso es algo que hay que repetirlo no solo para el caso de Lambayeque, sino para el caso de todo el Perú. Cuando uno habla, faltan camas UCI, hay que incorporar a eso, por cada cama UCI, tengo entendido, corríjame doctor Echeandía si me equivoco, a 2 intensivistas, ¿no es así? Así es. Por lo menos. Entonces,
Pero mire, el problema está para resolverse, porque acá en Chiclayo, en Lambayeque específicamente, tenemos médicos intensivistas, tenemos enfermeras intensivistas, pero ya están trabajando por el Estado. Entonces, ellos están prohibidos de trabajar en estos casos de emergencia, están prohibidos de recibir 2 sueldos por el Estado, porque la Constitución lo prohíbe. Por eso que nosotros insistimos en al Congreso de la República y que ya aprobó en una primera votación que se dé la doble percepción solamente para los médicos especialistas, como son de cuidados intensivos, de medicina interna o de neumólogos, para poder nosotros contratarlos a ellos fuera de su horario de atención, poder cubrir esta gran necesidad que tenemos, porque no hay ningún médico intensivista que esté libre en el mercado laboral. Tenemos que contratarlos a los que están ya trabajando. Explíquenos eso con un poco más de detenimiento. A ver. Tienen ustedes los intensivistas, pero los intensivistas están haciendo ¿qué labores? ¿Qué funciones están cumpliendo? Están trabajando ya en el salud, en un hospital del Ministerio de Salud, están trabajando, tienen su horario. ¿Y ustedes lo quieren contratar además en el gobierno regional? Fuera de sus horas, ¿no?, laborales, que son 150 al mes. Fuera pueden ellos, incluso van a trabajar a la clínica, etcétera, pero nosotros no podemos contratarlos y ellos no quieren aceptar porque la ley los prohíbe tener 2 sueldos por el Estado. Simplemente eso. Y nosotros resolvemos, porque tenemos las camas, como le dice usted, tengo el espacio, las camas, el oxígeno, tengo todo para poder abrir 25 camas de UCI en este momento, pero no tengo los especialistas. Tiene 25 camas UCI, entonces le faltarían a ustedes o tendrían que contratar a 50 especialistas. Con 25 intensivistas. 50, claro, o 50 intensivistas, pero los podemos contratar porque aquí hay. Hay en los departamentos cercanos a nosotros que pueden venir en un momento también apoyarnos. Es solamente por la burocracia que no pueden contratar a los intensivistas porque camas tienen. Y recordemos una vez más, con la cama y el ventilador y el equipo médico no basta. Se necesitan los intensivistas. O sea, si en este momento llega un paciente que requiere una cama UCI, en este momento en Lambayeque no se le puede atender, no se le puede recibir, porque no hay intensivistas. Esa es la realidad en este momento. Nosotros los recibimos, les ponemos oxígeno, pero hay pacientes sí que tienen necesariamente que pasar a UCI y probablemente se puedan estar muriendo ahí esperando pasar a UCI. Por favor, entiéndame, la ministra, el presidente tienen que entendernos a los médicos. Queremos solucionar este problema. Lo que requerimos es una legislación que nos permita contratar a los médicos y no puedan ser penalizados estos médicos por ir a trabajar fuera de su horario de trabajo, ¿no? En todo caso, que se haga pues una excepción con los intensivistas, que una norma, un decreto de urgencia haga esta excepción porque sí se necesitan intensivistas. ¿Qué es lo que más prefiere usted? ¿Que se siga muriendo la gente? Claro, pues. ¿No? Entonces, o que se le dé cambio en la ley, aunque sea temporal y específicamente para los médicos especialistas que se requieren. Y estamos en estado o en una situación de emergencia sanitaria. Entonces, en la emergencia sanitaria las normas pueden ser mucho más rápidas, entendiendo la gravedad del problema. Ahora, ¿qué medidas usted nos decía que los casos están subiendo en estos últimos días y se ha anunciado la nueva variante del coronavirus? ¿Qué medidas usted como gerente regional de salud en Lambayeque cree que se requieren para evitar que esto se dispare? Después de Lima y Callao, Lambayeque fue el departamento que más tuvo casos de infectados y de muertos. Nosotros hemos pasado una gigantesca ola que hasta ahora no termina de pasar para nosotros. No podríamos asegurar siquiera si estamos en una segunda ola, pero ya tantos contagios que ha habido en Lambayeque yo creo que estoy seguro que tenemos ya cepas también propias de nosotros y que estas cepas podrían, si se van a Europa, las cepas lambayecanas de repente pueden ser mucho más mortales que para ellos, porque cada región, cada sitio tiene sus propias cepas que se modifican y cambian constantemente. Este virus está modificándose. Pero nosotros lo único que tenemos que hacer es extremar las medidas de prevención, guardando la distancia entre las personas. Estamos en contra, por ejemplo, que se haya abierto los cines,
Ahora hay que ser muy estricto en la discoteca, que los jóvenes generalmente acuden clandestinamente. Yo no estoy de acuerdo que, por ejemplo, en los grandes centros comerciales vayan los niños. Todavía no estamos en esa condición. Eso hay que evitar, el acercamiento de las personas. Segundo, lógicamente, que lo que todos conocen, usar su máscara, lavarse las manos constantemente. Y lo que yo más pido, por favor, a Lambayeque y al Perú, es de que no visiten a sus padres o a sus abuelos, porque la gente va, jóvenes y niños, a visitar. En esta Navidad han habido muchos muertos de ancianos por la visita que han tenido. Lo que más se mueren son los ancianos. A los niños, a los jóvenes no les pasa nada, la mortalidad es bajísima. Entonces tenemos que cuidar a nuestros ancianos, y los primeros que deberían ser vacunados son a ellos, porque de 10 muertos, 8 son ancianos. Entonces tenemos que cuidarlos a ellos. Finalmente, doctor, que la gente vaya a visitar. Exactamente, doctor Echandía, para ir cerrando la entrevista, agradeciéndole, por cierto, por esta comunicación, ¿qué medidas restrictivas cree usted que se deben o serían necesarias de aplicar? Hay quienes son extremistas y hablan de un retorno a una cuarentena. El propio presidente Sagasti dice hoy en una entrevista que es una opción extrema, pero él está hablando evidentemente a nivel nacional. Usted tiene el conocimiento de la propia región y allí es que también se habla de cuarentenas focalizadas o, en todo caso, retroceder alguna fase económica. ¿Por dónde va su, digamos, su propuesta? Mire, el problema es que la gente ya no tiene. Hay gente muy pobre que vive solamente con $1 al día o 5 soles al día y tiene que salir a buscarlo, generalmente a los mercados o en el mercado, la venta ambulatoria, etcétera. Ya no aguanta la gente, pero en Lambayeque ya tenemos casi el 60% de las personas que hemos sido infectados, o sea, ya tienen inmunidad. Entonces se tendrá que seguir extremando las medidas para evitar el acercamiento de las personas, pero cerrarlos nuevamente a una cuarentena yo no estoy de acuerdo. Más bien debe ser más estrictos, por ejemplo, en el control de los sitios donde la gente acude ahora con mayor frecuencia, como son, digamos, las discotecas, los bailes que hay. Esos son los sitios donde más se contaminan, ¿no? Además, Chiclayo es una zona de tránsito de gran número de personas que vienen de la selva, de la sierra, del norte, del sur, por ser una ciudad altamente comercial. Viene mucha gente y traen virus, lógicamente. Así es, así es. Entonces, ese es el problema en Lambayeque, ¿no? Sí, tremendo. Sí, doctor. Doctor, le agradecemos mucho. No sé si quería cerrar la idea, por favor. Nos tenemos que ir ya al corte. Lo estaba escuchando. ¿Quería usted terminar con una idea? Yo solamente quiero pedirle a la ministra de Salud, por su intermedio, plantee esto a alto nivel para que, por favor, de una vez se apruebe la ley de doble protección y poder salvar a mucha gente acá en Lambayeque, que lo estamos haciendo. Ahora, muchísimas gracias. Vamos a confirmar eso porque tengo entendido, con cargo a un fact-checking, a una verificación, que la ministra ha hecho ya el anuncio de que los médicos ya podrían trabajar en 2 entidades hospitalarias. Quédese en sintonía de RPP, doctor Hugo Echandía, que en los siguientes minutos vamos a confirmar esto para darle tranquilidad a la región Lambayeque. Ahora la pausa, son las 9:18. Regresamos con más en Ampliación de Noticias. Renueva tu hogar con Casa Grande. Salas, comedores, dormitorios en nuevos colores y diseños exclusivos desde 999 soles. Y llévate nuestra super oferta. Hola, si has decidido retirar tu CTS o tienes la suerte de poder retirar parte de tu AFP, lo más importante es que puedas utilizarlo de la mejor forma. Y eso sería cubriendo las necesidades básicas, es decir, alimentación, vivienda y salud. O también te podría servir para poder tener un fondo de emergencia.
Recordemos que lo ideal no solamente es hacer un presupuesto por un momento determinado, sino también en tomar una previsión para el futuro para poder cubrir cualquier situación inesperada durante los siguientes 3 o 4 meses. Soy Walter Eizaguirre, experto en finanzas personales. Consejo Vital. Doctor Huerta, si ya tuve COVID-19, ¿existe algún riesgo de reinfección? Sí, la reinfección, definida como una segunda infección y que ocurre por lo menos 90 días después de la primera, es un hecho científicamente demostrado, incluyendo al Perú. Debido a que la comparación de las secuencias genéticas del primer y segundo virus que causan enfermedad es muy difícil de ser demostrada, no se sabe exactamente cuán frecuentes son las reinfecciones. La recomendación práctica es que una persona que ya pasó la enfermedad debe seguirse cuidando como si no la hubiera tenido. Este es un consejo vital de RPP. Las 5 noticias más importantes que marcan la agenda nacional las analizamos aquí, junto a un panel de especialistas. Soy Omar Mariluz y estoy en las 5 de las 7. Son las 9 de la mañana con 21 minutos. Continuamos aquí en ampliación de noticias. Hoy domingo 10 de enero del año 2021. Soy Jaime Chincha y los acompaño hasta las 10 de la mañana. Otro asunto que tiene que ver con el incremento de casos, con la nueva variante o las nuevas variantes del coronavirus, por lo menos la que ha confirmado el Ministerio de Salud, es la variante de Londres, pero no se descarta que otras variantes puedan ir apareciendo. En el Perú me refiero, porque hay hasta el momento detectadas a nivel mundial 3 nuevas variantes, nuevas, ¿no? La del Reino Unido, la de Sudáfrica, y ahora hay una variante que desde el Brasil ha sido detectada en Japón. 4 infectados con una nueva variante del coronavirus importada desde el Brasil. Ahora, calma. Lo que se asegura desde la autoridad japonesa es que esta nueva variante es diferente de las que ya se han identificado en Gran Bretaña y Sudáfrica, aunque, y acá viene la parte de la tranquilidad, las 3 comparten alguna mutación común. ¿Qué es lo que significa eso? Que, por ejemplo, las vacunas que están llegando a nuestro país van a poder generar inmunidad en las personas. Eso es lo que hasta el momento se sabe. Hasta el momento, estamos 10 de enero. Lo que aseguran los científicos es que, pese a que son nuevas variantes, la vacuna, por ejemplo, de Sinopharm, sí genera inmunidad en las personas que tengan coronavirus o que no lo tengan y que eventualmente, llegado el virus a ellos, pueda el cuerpo combatir ese virus o esas variantes y no provocar síntomas y no provocar muertes. Pero les decía que el otro aspecto, o les iba a decir que el otro aspecto, ese es el sanitario, ¿verdad? Ahora, el aspecto económico ciertamente también inquieta. Y es que como esta nueva variante es más peligrosa en tanto contagia a más personas, no es que mate más personas, no, en la medida en que el promedio de contagios se eleva, antes era con la variante anterior, digamos, ¿no? La conocida, la que llegó aquí, una persona podía contagiar a 2, esta nueva variante de una puede contagiar a 6 o a 7 personas. Entonces uno dice,
o se pregunta, ¿cuarentena? ¿O se pregunta, retroceso de las fases económicas quizá? Lo vamos a conversar con Patricio Quintanilla. Él es doctor en Ciencias Sociales, es economista y además rector de la Universidad La Salle de Arequipa. Señor Quintanilla, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muy buenos días. Jaime, buenos días. Es un gusto conversar con usted y no solamente verlo por televisión todos los días. Un saludo también a la distancia, señor Quintanilla. Muchas gracias. A ver, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Estamos en la fase 4 de las actividades económicas. La cuarentena nos dio duro. El decrecimiento, las cifras en rojo, ya las conocemos del año 2020, me refiero a mes fuimos cayendo y cayendo, y hoy aparentemente la cosa despega, pero se nos aparece esta nueva ola, la segunda ola y la nueva variante. ¿Usted considera o consideraría que, entendiendo esta gravedad, esta situación de extremo cuidado, sería viable retroceder una fase, ir a la fase 3, por ejemplo, de las actividades económicas? Porque hay quienes dicen cuarentena, ¿no? Y eso sería lo extremo y sería también un golpe muy duro otra vez a los sectores productivos del país. ¿Hasta dónde podemos retroceder, doctor Quintanilla? Gracias por la pregunta. Bueno, evidentemente es un delicado equilibrio entre la parte sanitaria y la parte económica. Es un equilibrio complejo. Sin embargo, a veces hay que tener cuidado en que las medidas extremas no lleven a que el remedio sea peor que la enfermedad. Correcto. Y que el impacto negativo que tenga en la población, un decrecimiento económico mucho más intenso, sea igual o peor que la pandemia. No nos olvidemos que en el año 2020 la pobreza está aumentando en 3 millones de personas en el Perú. Es decir, el 10%, 8 o 10%, 3 millones de peruanos van a volver a ser pobres. Si es que se regresara demasiado, esto se va a agravar. Y entonces la pobreza va a aumentar tremendamente, porque está bien claro que hay una relación indirecta entre crecimiento y pobreza. Entonces, si la economía decrece, la pobreza va a aumentar. Yo creo que debemos seguir en la fase 4, pero tiene que focalizarse, tiene que tomarse medidas puntuales para determinadas zonas, para determinadas actividades. Por ejemplo, en la época de Navidad, que era un tema de conflicto, de conglomeración en las tiendas, en los malls, etcétera, por ejemplo, se redujo el aforo máximo permitido. Yo creo que tienen que ser medidas focalizadas y puntuales, pero sobre todo tiene que haber una campaña más intensa de concientización a las personas, a los ciudadanos de a pie, como ustedes, mis amigos periodistas, dicen, que realmente sean los responsables y que respeten las normas. No se trata de seguir regresando, de seguir retrocediendo, porque, como digo, el impacto económico va a ser muy fuerte. Creo que debemos seguir en la fase 4, pero tomar medidas como, por ejemplo, sacar de tomar y suspender el concierto que está previsto para hoy día en Lima. No puedo entrar en los detalles, pero eso, por ejemplo, es una medida puntual, concreta, que sí debe aplicarse y que eso va a ayudar a reducir la contaminación tan severa como usted ha dicho, que ya no es de 1 a 2, sino de 1 a 6 o de 1 a 7. Ese es el riesgo. Y es que ahí viene pues justamente la gravedad. Vamos a ir a la pausa, doctor Quintanilla, vamos a seguir conversando porque le decía, de ahí viene la gravedad, es decir, uno hace una asociación inmediata de ideas y dice, caramba, entonces como esta nueva variante puede contagiar de una persona a 6 o incluso hasta 7, según dicen los científicos, las aglomeraciones podrían ser y son un problema aún más grave. O sea, si ya con la variante anterior, la que ya conocíamos, era de una persona a 2, pues ahora de 6 a 7, uno podría pensar, ¿no?, qué pasa con la cuarentena o qué pasa con el retroceso de las fases. Precisamente sobre eso, doctor Quintanilla, vamos a seguir conversando, tenemos un par de consultas, pero antes la pausa y regresamos con más aquí en Ampliación de Noticias. Trabajamos para entregarle información real, confirmada y en voz de los protagonistas. Durante todo el día, con radio y televisión en simultáneo, estamos contigo.
aquel que está vacunado simplemente pues puede salir a cantar? Ninguna de las vacunas, ni siquiera las que existen para otras patologías, ha demostrado ser 100% eficaz. Si bien es cierto, esta es una noticia esperanzadora, es a futuro. Este es el momento en que las personas deberían guardarse todo lo que puedan en la casa. ¿Por qué no están respetando los protocolos de la pandemia, congresista Omonte? Rechazar, por ejemplo, la cercanía de un simpatizante que quiere estar cerca en ese momento de su candidato. Pero a la gente hay que enseñarle, pues, ¿no? De candidatos Oiga, a Congreso, distancia pero social, ¿no? Sabíamos que nos estábamos enfrentando a una campaña sumamente compleja. Un día como hoy, 10 de enero, en 1929, Tintín, el famoso reportero de caricatura, aparece por primera vez en la revista Le Petit Vingtième. Este personaje, creado por el dibujante belga Hergé, hace su primera aparición junto a su fiel compañero, Milou, en la tira cómica Tintín en el país de los soviets. La gran acogida de esta primera historia motiva al autor a desarrollar una saga que llevaría a Tintín a inhóspitos lugares del mundo, viviendo increíbles aventuras. La serie de 24 capítulos ha vendido más de 250 millones de ejemplares, ha sido traducida a más de 50 idiomas y ha llegado hasta las pantallas de la televisión y el cine. 42 años más tarde, un día como hoy, en 1971, fallece en París la modista francesa Coco Chanel. Nacida en 1883 en un humilde pueblo francés, es abandonada por su padre en un orfanato, donde es educada por monjas y aprende a coser. Gracias a su empuje, en 1913, abre una tienda de sombreros con el apoyo económico de su antiguo amante, Etienne Balsan. Poco después inaugura su primer taller de costura, donde reemplaza los atuendos recargados de la Belle Époque por una moda más sencilla e irreverente. Desde entonces, Mademoiselle Chanel impuso un estilo que cambiaría la forma de vestir, pensar y vivir de las mujeres. Esto sucedió un 10 de enero, un día como hoy. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos buena música. Radio Oxígeno en Lima 102.1. Son las 9 de la mañana con 32 minutos. Continuamos aquí en Ampliación de Noticias. Hoy domingo 10 de enero del año 2021. Les acompaña esta vez Jaime Chincha hasta las 10 de la mañana. Estamos conversando con el doctor Patricio Quintanilla, él es doctor en Ciencias Sociales, es economista, rector de la Universidad La Salle de Arequipa, sobre el rebrote, sobre esta segunda ola, y en el medio, la nueva variante. Una situación dramática que nos invita a evaluar en la medida en que los contagios suben, la nueva variante es aún más peligrosa, si es que es factible retroceder en algunas de las fases. El doctor Quintanilla nos decía que no, que en este momento no sería lo más adecuado para la economía. Pero quizá, doctor Quintanilla, nos podríamos poner en un escenario o un punto medio para justamente evaluar esos impactos que van a ser inevitables a los sectores productivos o algunos de ellos. ¿Cuál sería el impacto, por ejemplo, de retroceder en algunas de las fases? Por ejemplo, se ha dicho, no hay nada confirmado, pero a la luz de las 4 fases podría decirse que retrocedamos a la fase 3. Ese retroceso, ¿cuán dañino sería
o cuál sería el impacto concreto a los sectores que se verían afectados. Gracias. Sí, efectivamente, pues el problema está que a veces las cifras de crecimiento o decrecimiento macroeconómico no necesariamente representan una realidad. Por ejemplo, en Arequipa en particular y en el sur en general, nosotros dependemos, la minería es uno de los sectores más importantes. Y el crecimiento de la minería, la suba de los precios internacionales por la recuperación económica de China, va a hacer que el crecimiento económico de Arequipa, en las cifras macroeconómicas, sea mayor que el crecimiento del Perú, se espera, y que la caída del 2020 ha sido menor que el promedio nacional. Sin embargo, eso es a nivel macroeconómico, pero desafortunadamente no necesariamente van de la mano la situación, las cifras macroeconómicas con la situación de la población. La población está muy golpeada, sobre todo, como siempre, hay un viejo dicho, perdone lo coloquial del asunto, que la pita se rompe por lo más delgado. Sí. Y los más delgados son las poblaciones más vulnerables, son los microempresarios, son los informales, ahí se rompe la pita. Entonces hay que tener muchísimo cuidado para no retroceder demasiado. Yo creo que no se debe retroceder a una fase anterior. Lo que se tiene que hacer es focalizar y ser estrictos en el cumplimiento de la fase 4. Por ejemplo, decía antes de la pausa, comentaba que se ha suspendido un concierto en Lima, me parece muy bien, eran 600 personas, supuestamente iban a ir con mascarilla. Usted y yo sabemos que las 600 personas no iban a estar con mascarilla. Entonces era un punto de contagio. Tenemos que evitar las aglomeraciones en los centros comerciales, en los cines, en las discotecas, en los bares. Claro, el problema es, no deberían abrir. El problema es que en algunos casos detectados eso no se está cumpliendo. Y lamentablemente hay personas, no es la mayoría, pero lo son, y eso multiplica el número de contagios, que no están necesariamente cumpliendo con los protocolos a cabalidad. Y yo le preguntaba por un eventual impacto, si es que regresásemos, por ejemplo, a la fase 3. Es lo que dicen algunos expertos, ¿no? Dicen, de acuerdo, no vayamos a una cuarentena como la de marzo, pero retrocedamos una fase, a la fase 3. Ese impacto, ¿de cuánto estamos hablando? Si es que si se regresara a la fase 3, evidentemente el crecimiento económico se ha afectado. Pero decía, insisto, el crecimiento económico, la cifra macroeconómica que publica el INEGI o el BCR, son una cosa, y lo que pasa con la población no necesariamente va de la mano. Y regresar a la fase 3 sería muy, muy dañino para especialmente los sectores vulnerables. Y eso se va a traducir en algo que es lo más duro que estamos teniendo, que es el incremento de la pobreza. Porque las cifras macroeconómicas son bonitas para ponerlas en una pizarra, pero la realidad es qué está pasando con la pobreza. La pobreza está aumentando. Entonces, regresar a la fase 3 implicaría aumentar la pobreza. Y eso sí es dañino, eso sí es significativo. De hecho, se estima que en 2020 ya la pobreza ha aumentado en 10 puntos, o sea, 3 millones de peruanos han vuelto a la pobreza, y esto se podría agravar. Sin embargo, tampoco, por supuesto yo no soy médico, ni mucho menos, pero no se puede desconocer la opinión científica del tremendo nivel de contagio que tiene esta variante del virus. Entonces, lo que tiene que hacerse es seguir en la fase 4, pero con medidas quizás un poquito más estrictas, quizás retroceder un pequeño paso, como que no haya cines, que no haya conciertos, que no haya bares y discotecas, es decir, los puntos de conglomeración de gente, que ese es el riesgo. Retroceder a la fase 3 implicaría que el producto deje de crecer un par de puntos, 2 o 3 puntos, y peor que eso, que los sectores vulnerables serían mucho más afectados y la pobreza consecuentemente. El presidente en una entrevista hoy en El Comercio dice que el retorno a la cuarentena es una opción extrema. Es una opción extrema, todavía, dice. Entonces, claro, uno mira los números y sí, hay un incremento de casos diarios, eso es innegable. Entonces, si uno traza una línea de tiempo, dice, estamos por quizá febrero, la cosa se podría poner un poco más complicada. No me quiero imaginar, si usted ya solo con mirar la fase 3 habla de un impacto importante en los sectores productivos, no me quiero imaginar si es que, no me quiero imaginar a la economía, digo, si es que hubiese una cuarentena total.
¿no? Mire, yo creo en realidad que entiendo que lo que ha dicho el presidente Sagasti, pero no creo que sea una opción en realidad. Creo que regresar a la fase 1, eso sí sería simplemente catastrófico. Y como dije al comienzo, el remedio es peor que la enfermedad. El daño que se haría a la población sería muchísimo mayor, porque recordemos que lo que pasó a partir del 15 o 16 de marzo, eso fue pues catastrófico, o sea, la economía se fue al suelo rápidamente, en 2 meses. Regresar a eso, en mi modesta opinión, es imposible. Regresar a la cuarentena total, a la fase 1, es imposible. Lo que tenemos que hacer es, repito, mantenernos en esta fase, pero con controles focalizados y estrictos. Pero regresar a la fase 1 es simplemente imposible. Como digo, el remedio es peor que la enfermedad. El daño que se haría a la población sería mucho más grave. Y habría otros 3 o 4 o 5 millones de peruanos que también caerían en la pobreza. Ya no son los 3 que ha sucedido, se supone, se estima, el 2020. Ahora, tenemos una ventaja, es que nosotros, que estamos en el hemisferio sur, estamos entrando al verano. Y eso es una ventaja en el sentido del proceso de contaminación. Me estoy atreviendo a tocar un tema del cual no conozco. Pero, por ejemplo, los analistas que están tocando el tema del incremento tremendo en Europa es, entre otras razones, por el clima frío que están soportando. Nosotros tenemos la buena coincidencia que estamos en una época de verano y que tenemos verano los próximos 2 meses, por lo menos, 2 o 3 meses por delante. Creo que eso nos va a ayudar a que, no digo que desaparezca esa nueva variante, porque eso no va a suceder, pero sí que el impacto no sea tan brusco, por lo menos en los próximos 90 días, que esperamos que para ese entonces, si así nos ayuda el gobierno, la naturaleza y todo, ya tengamos la vacuna y entonces empieza a controlar la propagación de este virus. Pero bueno, esa es una pregunta todavía sin respuesta, porque 1 millón de vacunas, que es lo que vendrá este mes, no va a solucionar el problema, evidentemente. No, claro, y además es para el personal médico, pues, ¿no? Los doctores, las enfermeras, hasta el personal de limpieza de los hospitales y de las postas, porque ellos, pues, están allí en la primera línea de batalla. Ahora, la estimación de crecimiento para este año, por lo menos así está en el papel, era de un efecto rebote, que ustedes los economistas saben muy bien. Cuando hay una caída, lo que ocurre por inercia es que ¡pop!, la economía levanta. Entonces se hablaba de cifras en azul para el 2021, para cerrar este año, incluso hasta del orden de 10 puntos, ¿no? Digamos, en bien de la economía, es decir, con un crecimiento económico. Vistas las cosas como están, un tanto nubladas o un tanto grises, ¿no? O digamos, difícil de poder trazar una línea de tiempo tan nítida hasta diciembre. La estimación todavía, pese a ello, doctor Quintanilla, está en azul respecto al crecimiento económico del Perú en este 2021. 2 comentarios. El primero, que las cifras oficiales del Banco Central de Reserva, que los ha publicado en diciembre, hace un par de semanas, son que este año la economía va a caer 11,5%, el 2020 habría caído 11,5% y el 2021 crecería 11,5%. Pero ojo, pero está creciendo sobre una base menor. O sea, aunque si es que ha caído 11,5 y crece 11,5, no nos va a poner al nivel del 2019. Va a estar por debajo del 2019, porque el crecimiento de 11,5 está partiendo de una base inferior. Pero efectivamente se rebote la reacción en V, como le dicen. Pero efectivamente, eso es lo que se va a pasar. Hasta este momento las proyecciones son un crecimiento de 10, 11% para el 2021. Pero todo eso en el supuesto que no haya medidas restrictivas. Si es que hay medidas restrictivas extremas, bueno, caeríamos otra vez a que la economía se reduzca en 10%, pero eso espero que no suceda. Pero si es que se dan medidas más duras como consecuencia de esta variante del virus que nadie esperaba que venga, hace una cosa que, así como nos cayó el virus de sorpresa, esta es una segunda sorpresa que nos está cayendo, ¿sabe Dios de dónde? No sé si de Londres o de Sudáfrica. Sí. No, hay 3 nuevas variantes, Reino Unido, Sudáfrica, y ahora hay una nueva que ha aparecido, se ha detectado en Brasil, pero que viajó en Japón, y ahí se detectó. Son 3 nuevas variantes. Mire, esa tercera es novedad para mí, no la conocía. En todo caso, peor aún, son 3 variantes, entonces se va a obligar a tomar medidas restrictivas, pero dentro de la fase 4 no podemos ir más atrás. Si vamos más atrás, eso sería catastrófico, y la gente va a llegar a morirse de hambre, y no va a haber capacidad del Estado tampoco para seguir dando bonos ilimitadamente. También la caja fiscal no es, pues,
elástica hasta el infinito. Totalmente. Entonces, en algunas medidas hubo medidas paliativas en la época más dura de los bonos que dio el Estado a la parte al segmento más vulnerable de la población. Eso tampoco va a poder continuar indefinidamente porque el Estado no tiene capacidad. O sea, no podemos regresar. El retorno a más allá de ajustar medidas de la fase 4 sería catastrófico. Pero tengamos cuidado. No abramos cines, no abramos discotecas, no abramos bares, que eso no va a tener un impacto dramático en la economía. Afectará efectivamente a las empresas cinematográficas, a las personas que trabajan ahí, pero no tendrá un impacto general en la economía. En cambio, regresar a un proceso más duro de cerrar en fábricas, eso sí sería dramático en realidad, ¿no? El señor Patricio Quintanilla, doctor en Ciencias Sociales, economista, rector de la Universidad La Salle de Arequipa, con nosotros. Muchas gracias, doctor Quintanilla, que le vaya muy bien. Cuídese mucho, por favor, cuidémonos todos mucho, por favor. Son las proyecciones, las estimaciones económicas del doctor Patricio Quintanilla. Vamos a la pausa, pero vamos a regresar para conversar sobre las listas, las tachas, las inhabilitaciones, las observaciones de los jurados electorales especiales. Por ejemplo, se ha conocido esta semana la tacha en primera instancia de la candidatura de César Acuña, algunas tachas también en listas al Congreso. Es muy exquisitamente riguroso el procedimiento electoral, pues lo conversamos tras la pausa en Ampliación de Noticias. Son las 9:45. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental. Estamos entre las 7 mejores universidades privadas del Perú, según el ranking de América Economía 2020. Un día como hoy, 10 de enero, en 1929, Tintín, el famoso reportero de caricatura, aparece por primera vez en la revista Le Petit Vingtième. Este personaje, creado por el dibujante belga Hergé, hace su primera aparición junto a su fiel compañero, Milou, en la tira cómica Tintín en el país de los soviets. La gran acogida de esta primera historia motiva al autor a desarrollar una saga que llevaría a Tintín a inhóspitos lugares del mundo, viviendo increíbles aventuras. La serie de 24 capítulos ha vendido más de 250 millones de ejemplares, ha sido traducida a más de 50 idiomas y ha llegado hasta las pantallas de la televisión y el cine. 42 años más tarde, un día como hoy, en 1971, fallece en París la modista francesa Coco Chanel. Nacida en 1883 en un humilde pueblo francés, es abandonada por su padre en un orfanato, donde es educada por monjas y aprende a coser. Gracias a su empuje, en 1913, abre una tienda de sombreros con el apoyo económico de su antiguo amante, Etienne Balsan. Poco después inaugura su primer taller de costura, donde reemplaza los atuendos recargados de la Belle Époque por una moda más sencilla e irreverente. Desde entonces, Mademoiselle Chanel impuso un estilo que cambiaría la forma de vestir, pensar y vivir de las mujeres. Esto sucedió un 10 de enero, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental. Estamos entre las 7 mejores universidades privadas del Perú, según el ranking de América Economía 2020. Consejo Vital. Doctor Huerta, si ya tuve COVID-19, ¿existe algún riesgo de reinfección? Sí, la reinfección, definida como una segunda infección y que ocurre por lo menos 90 días después de la primera, es un hecho científicamente demostrado, incluyendo al Perú. Debido a que la comparación de las secuencias genéticas del primer y segundo virus que causan enfermedad es muy difícil de ser demostrada, no se sabe exactamente cuán frecuentes son las reinfecciones. La recomendación práctica es que una persona que ya pasó la enfermedad debe seguirse cuidando como si no la hubiera tenido. Este es un consejo vital de RPP.
lo que sucede en el Perú te lo contamos aquí. Soy Patricia del Río y estoy en la Rotativa del Aire, edición tarde. De lunes a viernes a la 1 de la tarde, la Rotativa del Aire con Patricia del Río, solo por RPP, La Voz del Perú. Son las 9 de la mañana con 49 minutos. Continuamos aquí en Ampliación de Noticias. Hoy domingo 10 de enero del año 2021. Mi nombre es Jaime Chincha y los acompaño esta vez hasta las 10 de la mañana. A ver, antes que se nos pase y se nos olvide, solo para completar un dato que era importante en la conversación con el señor gerente regional de salud de Lambayeque, el señor Hugo Echandía, el doctor Hugo Echandía, lo que estaba pidiendo era poder contratar intensivistas a doble turno. Ahora usted dirá, caramba, doble turno, ese hombre ni duerme, hay un agotamiento pandémico evidente en los intensivistas y los médicos. Es la libertad de cada uno. El que puede trabajar, según el doctor Echandía, hay varios intensivistas que están a disposición de trabajar. Estamos en una guerra contra un virus también y se deben redoblar esfuerzos. El doctor Echandía decía, no los puedo contratar porque ya están contratados por el MINSA o por el Salud, entonces no pueden tener doble sueldo del Estado. Vamos a aclararlo. El Congreso aprobó la legislatura pasada una norma que es una reforma constitucional. Cuando reforma constitucional, acuérdense, son 2 legislaturas que se debe aprobar, deben pasar por procedimientos de votación. Ya se votó una, falta la otra. Entonces, si estamos en un contexto de pandemia, de nueva variante, de incremento de casos y de la necesidad de camas UCI, y repetimos una vez más, cuando decimos camas UCI no es solo la cama, el ventilador y el equipo clínico, es fundamentalmente el personal humano, el personal médico, los médicos, los intensivistas que se necesitan. Entonces ahí está el problema en este momento en Lambayeque. Eso es lo que está pasando en este momento en Lambayeque. Tienen las camas, tienen los ventiladores, pero no pueden contratar intensivistas. Entonces el Congreso debe aprobar una vez más esta doble remuneración a médicos especialistas, según la aprobó el Congreso la legislatura pasada y tendría que hacerlo en la legislatura apenas comience. Eso nada más. Entonces, en este momento, la norma está en la cancha del Congreso. Apenas comiencen a trabajar, esto es lo que tienen que revisar de urgencia. No es para dilatar y hacer esperar. Muy bien. Dicho esto, vamos a continuación a conversar con el señor Jorge Jáuregui. Él es abogado y especialista en gobernabilidad y fundamentalmente temas electorales. Pues se ha conocido en los últimos días de la inhabilitación o de las tachas de candidatos, como por ejemplo la del señor César Acuña y su plancha de Alianza para el Progreso. El Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 lo excluyó este viernes. ¿Por qué? Porque no informó, no transparentó un inmueble. Doctor Jáuregui, ¿cómo está usted? Un gusto saludarlo. Buenos días. Jaime, buenos días. Un verdadero placer estar a sus órdenes. Encantado. A ver, aquí hay que hilar fino y usted, que es el especialista, nos va a ayudar. El señor Acuña no declaró un inmueble, ¿ya? Entonces, de ahí parte, digamos, una transparencia discutible, ¿no? O no total, no completamente abierta. Entonces el jurado, por no haber declarado este inmueble, bandangán, lo sacaron. Esto es una primera instancia. Todavía el Jurado Nacional de Elecciones debe ratificar esta decisión o contradecirla y decirle al señor Acuña, ya, regularice, presente su declaración jurada, ponga el inmueble, pues no lo esconda y seguimos para adelante. Es muy papista la ley, es muy extrema la ley, o es que al final es la ley y todos tienen que cumplirla y si no declaraste, te fundiste. Explíquenos, por favor, doctor Jáuregui. Bueno, un primer aspecto que creo yo es importante precisar es que el señor Acuña no ha sido excluido.
sino que el pronunciamiento emitido por el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1, que es el Jurado Electoral Especial competente para la calificación de la inscripción de las listas de candidatos, de las fórmulas presidenciales, es decir, las personas que quieren postular a la presidencia, se ha pronunciado declarando improcedente la inscripción de la candidatura del señor César Acuña, que integra la fórmula presidencial del Partido Alianza para el Progreso. Y lo he hecho porque de la labor de fiscalización realizada por el personal de fiscalización del Jurado Electoral Especial, cuya función es esa, es fiscalizar las hojas de vida, han advertido que el señor Acuña no habría declarado un inmueble, ¿no? Y por lo tanto, esto implicaría una infracción al artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas, que establece que los candidatos, si quieren permanecer en la contienda electoral, pues tienen que declarar sentencias penales, sentencias civiles, laborales, de familia, y cumplir con una declaración de bienes y rentas, ¿no? Entonces es un inmueble que el señor Acuña compró en noviembre, sin embargo en diciembre, cuando hace la declaración, al momento de solicitar la inscripción, no cumple con declarar este inmueble, ¿no? Declaró un conjunto de inmuebles en el país y uno en el exterior y omitió este inmueble. Entonces, sobre esta base, lo que resuelve el Jurado Electoral Especial es declarar improcedente la inscripción del señor Acuña. Ahora, siendo que el señor Acuña integra una fórmula presidencial y es el candidato a presidente, no puede subsistir la inscripción o prosperar la inscripción de la fórmula completa, ¿no? Entonces, porque la norma dice esto, ¿no? Lo que sucede es que en realidad son 3 personas las que postulan, pero en realidad el cargo es individual, porque la presidencia se ejerce individualmente. Entonces, es una circunscripción uninominal, como se dice en ciencia política, ¿no? En derecho electoral. Entonces, esto es lo que ha sucedido. Ahora, a mí me parece que ciertamente, primero, enfocándonos en el ámbito de la ley, la resolución emitida por el Jurado Electoral Especial me parece coherente, ¿no? Porque la norma establece eso, establece que si una persona omite o ingresa información, digamos, falsa respecto a sentencias penales, sentencias civiles, laborales, de familia, a juicio de alimentos, etc., o ingresa información falsa u omite información respecto a la declaración de bienes y rentas, la norma establece que incluso puede ser excluido sin logro de extinción. Entonces, si puede ser excluido, con mayor razón no puede permitirse la inscripción. Entonces, me parece que es razonable lo que ha resuelto el Jurado Electoral Especial. Ahora, esto no implica el que no tengamos claro que se está, digamos, hay una tendencia en los últimos 20 años en hacer que el proceso electoral se vincule. Muy engorroso. Exacto, la naturaleza estricta, democrática, política que tiene, que sea el ciudadano el que sea. Y hay un gran protagonismo de la justicia electoral, de los abogados que interpretan las normas, ¿no? Unos aparecen con una interpretación mucho más audaz que otros, ¿no? Eso, y pues. se pierde la idea que sean los ciudadanos los que deben elegir y deben tener el poder de determinar qué personas entran y qué personas no entran. A ver, queríamos que nos aclare un punto relacionado a una norma que aprobó este Congreso después de las elecciones congresales del año pasado. Y es que recordará usted que, por ejemplo, se sacaban candidaturas porque no había declarado un auto viejo y cosas así. Uno de los puntos de esta norma, que además es un anexo de la Ley de Partidos Políticos, señala que en la declaración jurada, evidentemente se debe entregar en formato digital y allí se consignan los datos. Pero, por ejemplo, acá hay un punto que sería importante a la luz del inmueble que no declaró el señor Acuña. Dice aquí que los datos que debe contener la declaración jurada, en cuanto sea posible, deben ser extraídos por el Jurado Nacional de Elecciones de los registros públicos correspondientes y publicados directamente por este organismo. Es decir, le da al jurado la opción de ir directamente a los registros públicos y decir, acá está la propiedad o el inmueble que no declaró el señor Acuña. De acuerdo, está aquí. ¿Eso cómo se complementa? Con el espíritu de la ley, que evidentemente es, oiga, el candidato tiene que ser abierto y transparente y decir a la autoridad electoral, ¿no? Y con ello al país, estos son todos los inmuebles que tengo, así me presento. ¿Cuál es la consideración que usted podría agregar, doctor Jáuregui? Lo que sucede es que cuando existe información que no se ha presentado, ¿no? Hay la posibilidad que el Jurado Electoral Especial advierta que existe esta información y a través de una anotación marginal,
en la hoja de vida pues señale cuál es el hallazgo que he encontrado, ¿no? Pero no nos olvidemos que el punto de partida es que las declaraciones juradas de hoja de vida tienen una connotación de una declaración jurada, de un documento público. Es la voluntad del candidato. Exacto. Lo que se busca es, y esto hay que acordarnos, surge del Pacto Ético Electoral del año 2006, en el que se establece como compromiso de los candidatos ético, todavía no era jurídico, pues que se someta a un debate,